prótesis de la cadera de su mujer. Seguramente tendrá o nos vuelve a llamar para darnos más detalles sobre qué cobertura tiene, ¿no? Si está tiene la cobertura del PAMI. Tiene en general tiene dos posibilidades, dos o tres grandes posibilidades. Si tiene PAMI, tiene que ir a reclamar al PAMI con la indicación de su médico de cabecera las prótesis o lo que necesite. Si no tiene ningún tipo de cobertura, tiene el PROFE, que es el Programa Federal de Salud, que es para todas las personas que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, que todas las personas que no tengan cobertura social pueden ir a reclamar. Y la tercera opción son los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene también la obligación y tiene el Estado y el paciente tiene el derecho de exigir los insumos necesarios para acceder a un buen estado de salud. Perfecto, contestada entonces la pregunta, y cualquier cosa el señor puede volver a comunicarse para darnos más detalles, pero ahora tenemos una comunicación telefónica con uno de nuestros columnistas, con el historiador Jorge Croce, que nos va a hablar sobre un tema importante, ¿no? Que ha dejado también secuelas y que por ahí muchos de nosotros no sabemos muy bien de qué se trató, del tema de la viruela en el Río de la Plata. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te saludamos desde aquí, desde Colectivo Sanitario, Miriam Mariotto, el doctor Espacavento aquí a mi derecha, como siempre. Hola, ¿cómo te va, Miriam? Un gusto. ¿Qué tal? Hola, Donato. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Jorge? Muy bien. Bien, ¿todo bien? ¿Qué nos podés contar sobre este tema que elegiste tan apropiadamente para tu columna? No, lo que te quería contar era que, bueno, la viruela es una enfermedad endémica, fue una enfermedad endémica del Río de la Plata, que la trajeron los españoles con la conquista. El doctor Pena siempre la calificó como la enfermedad vergonzante de América, ¿no? Y a partir ya, desde la época del virreinato, se empezó a realizar planes como para controlarlo a través de la vacuna antivariólica que había inventado Jenner hacía unos años atrás, ¿verdad? Igualmente a partir ya, desde los primeros gobiernos patrios, entre los cuales había un enfermo de viruela, que había tenido viruela, que era Mariano Moreno, comenzaron a hacerse planes como para empezar a inocular con esa cowpox, que era el nombre científico que en aquel momento se le daba a la vacuna de Jenner. El primero que organiza y da una serie de referencias acerca de el tratamiento de la vacuna era el presbítero Saturnino Segurola, en 1813, ya informa a la población a través de los medios, en los periódicos de aquel momento, obviamente, los pasos a seguir para la inoculación. Esto siempre, digamos que tropezó con las dificultades que imponían las distancias entre las poblaciones y las dificultades de conservación de la vacuna, ¿no? La falta de refrigeración. Claro. Y una característica que es recurrente a lo largo de los 2 siglos de historia independiente, que es la reticencia de gran parte de la población a vacunarse. ¿Sí? Acá están los doctores en la mesa, seguramente lo dirán mejor que yo. La vacuna consistía en inocular la viruela vacuna. De ahí viene la etimología de la palabra vacuna, proviene de allí, justamente, porque era la viruela de la vaca. Por eso la vacuna proviene del cowpox. Más adelante, en épocas de Rosas, donde hay una epidemia muy importante de viruela, Rosas toma un ejemplo, que es la de visitar un pueblo aborigen, los indios Pampas, que estaban cerca de aquí de Buenos Aires, donde la viruela estaba haciendo estragos, y él mismo se inocula la vacuna como ejemplo para que los indios tomaran las precauciones del caso. Y que dio bastante resultado en aquella época. Pero no es hasta la década de 1880, aproximadamente, cuando se trata de organizar de una forma más o menos políticamente sanitaria en aquellos momentos el tema de la inoculación de la viruela, de la vacuna de la viruela, ¿no? Ya en aquellos momentos una serie de médicos reconocidos como el doctor Coni, el doctor Rawson, el doctor González Catán, el doctor Eduardo Wilde, toman en sus manos el tema de la vacunación antivariólica y empiezan a percibir la necesidad de obligar a las personas a vacunarse. De
De todas maneras, tardó un tiempo para que esto llegara a hacerse efectivo. Recién en 1886, en la ciudad de Buenos Aires, se impone lo que algunos autores llaman como dictadura higienista, dictadura sanitaria, que significaba ni más ni menos la obligatoriedad y la vacunación compulsiva contra la viruela. Y a esto me refería antes también, esta especie de resistencia de la población en vacunarse, quizá por alguna cosmovisión fatalista que tenía la población en aquellos momentos, como que bueno, si me ha tocado enfermarme, me enfermo, y también algunas actitudes y algunas costumbres sociales, como eran largos velatorios, los que se denominaban en aquellos momentos velatorios de angelitos, que eran los velatorios de chicos, ¿no? Que duraban, eran muy largos en el tiempo, ¿no? Que duraban 1 o 2 días, en los cuales el ciclo se volvía a retroalimentar. Jorge, una pregunta, digamos, como síntesis parcial, ¿en qué año fue esto en el Río de la Plata y en qué países o ciudades estuvo este brote epidémico? Mirá, hubieron varias epidemias en Buenos Aires. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, nos ubicamos en el espacio, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, aunque en el interior también hubieron varias. Lo que pasa es que los datos más claros y los más concretos de aquellos años están en la ciudad de Buenos Aires. Y más se tuvo en cuenta esto cuando se instituye el registro civil, estamos hablando de 1886, donde se obliga a las personas, al registro civil, a no solamente anotar a los recién nacidos, sino que a que el registro civil informe a la asistencia pública cada 6 meses, o sea, semestralmente, todos los nacimientos, para que se vayan grupos de vacunadores a los lugares donde correspondían a inocularles la vacuna. ¿Se entiende? Sí. La conformación política de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, ayudó como para que se sistematizara de alguna forma aquellas vacunaciones más o menos en forma voluntaria que se venían haciendo desde la época de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Estamos ya directamente hablando para principios del siglo XX, con este sistema ya consolidado. Había ya grupos aquí en Buenos Aires de 40, 50 vacunadores que iban por los conventillos a inocular las vacunas. Las personas ya habían vencido cierta resistencia a la vacunación, y para el centenario ya había 3 millones de vacunados en el país, con lo cual el tema ya se había acotado. El desarrollo de la enfermedad sigue muy parecido hasta 1945, 1948, donde aparece un nuevo brote acá en la ciudad de Buenos Aires, que se supone que es porque se había abandonado la práctica de la vacunación compulsiva, pero que tuvo un cariz político también, porque el diario La Prensa de aquel momento la fogoneó a través de un informe de unos médicos del Hospital Muñiz. Ya sabíamos que en la época del peronismo el diario La Prensa era el opositor por excelencia, ¿no? Y el Ministerio de Salud en aquellos momentos no la calificó como un brote de viruela, sino como un brote de Alastrim, que es una viruela menor, que no provocaba mortalidad. Así todo, hacia 1960, 1965, no se habían registrado ya más casos de viruela en el país, ¿no? Jorge, te agradecemos mucho por esta columna, tenemos que ir a las noticias, así que por favor. Te agradecemos mucho por esta columna sobre la viruela del Río de la Plata, y recordemos entonces que uno de nuestros próceres, Mariano Moreno, sufrió de viruela, ¿no? Exactamente. Gracias, Jorge. Un abrazo a todos y un beso, Miriam. Gracias. Hablábamos con el historiador Jorge Croce sobre la viruela del Río de la Plata.